Bien, vamos a conversar de inmediato con Humberto Figuera, presidente de la Asociación de Líneas Aéreas en Venezuela. La situación es difícil y luego de las recientes decisiones tomadas por el gobierno, tanto de Venezuela como de Panamá, de suspender el servicio de carga y de pasajeros, la situación se hace más extrema. Venezuela se siente, está más aislada del mundo y hay pronunciamientos de diverso tipo. En este sentido, recién se hace público, esto se trata a propósito de la decisión de Copa, tengo en mis manos, nos ha llegado una carta que dirige la IATA, la Organización Internacional del Tráfico Aéreo, ¿no?, dirigida al mayor general Carlos Osorio, el ministro de Transporte, planteando la inquietud, haciendo una serie de observaciones, no solamente sobre el caso de Copa Airlines que se marcha, sino lo que significa el tráfico aéreo, lo que significa para el país la necesidad de las conexiones internacionales. La verdad, Humberto, gracias por estar con nosotros, que el momento es crítico, el momento es difícil, hay un gran temor y a esto se le suma pues el tema de los venezolanos que se van por fronteras, los venezolanos que quieren marcharse porque la crisis es tremenda. ¿Cómo están evaluando ustedes la situación, por lo menos en el sector que a ti te toca? Gracias por venir. Con mucho gusto. Como tú lo has dicho, la situación es bien difícil, bien crítica, porque si hacemos una comparación del año 2013 hasta la fecha, se ha perdido el 82% de la conectividad. ¿Quién iba a pensar que el propio Estado iba a tomar una decisión de suspender una línea aérea cuando ya la conectividad estaba siendo bastante crítica? Con la salida de Copa se pierden casi 5.000, 4.600 asientos en esa ruta a Panamá y se pierde la posibilidad para los venezolanos de conexiones a punto más allá, sea con Copa, sea con otras líneas aéreas que hacen vida en Tocumen, en ese aeropuerto de Ciudad de Panamá. Y con la medida que tomó Panamá, la retorsión, pues se pierden otros 3.400 asientos y la posibilidad para los venezolanos de tomar líneas aéreas venezolanas para ir a punto más allá de Ciudad de Panamá. La situación es grave, pero yo creo que uno tiene que hacer un trabajo de optimismo. En la Asociación de Líneas Aéreas, inmediatamente que surgió la sanción a Copa, le solicitamos una reconsideración tanto al INAC como al Ministerio de Economía y Finanzas, que es el ministerio que tiene competencia para extender o acortar la suspensión de esas 90 y tantas empresas panameñas. Y una de las cosas que alegábamos es que Copa no puede ser medida con el mismo rasero con que se mide el resto de las empresas, que Copa no es una empresa constructora, que Copa no es una empresa que trae alimentos, que Copa no es una empresa que hace contratos con el Estado, que Copa es una empresa de servicio público, que lo que hace es un transporte público, con fundamento en un convenio bilateral suscrito entre Venezuela y Panamá y que tiene un rango legal. No, y además, si entonces vemos que se han marchado en diferentes etapas alrededor de 16 o 17 líneas aéreas, Copa, a pesar de que también se le debe dinero, pues mantenía esa conexión y mantenía la posibilidad que tú bien señalas, Humberto, de que tú volabas de Maiquetía o de Valencia o de Maracaibo a Panamá y podías tener una conexión para el norte, para el centro, para Sudamérica o para Europa incluso. Con 31 países atendidos, una gran línea directo por Copa y, por supuesto, con Norte, con Norteamérica, con Europa y con Asia a través de otras líneas aéreas que hacen vida allí. Lo cierto es que nosotros estamos apostando por el optimismo. Le hemos presentado a los ministros esa reconsideración. Le pedimos al ministro Vilma Mora que nos apoye en estudiar esa reconsideración, en ver si la podemos lograr. Y también le pedimos al gobierno de Panamá una reconsideración de la suspensión de las líneas aéreas nacionales. ¿Por qué? Bueno, por las mismas razones, porque decimos, mire, igual que el gobierno venezolano consideramos que no hizo lo correcto, también ustedes tienen que considerar. Es que el pasajero venezolano es el que paga las consecuencias y el que se mueve también la poca conectividad que hay en Venezuela. Claro, entonces vamos a ver qué resultado tienen todas esas consideraciones, esas reconsideraciones. De repente el gobierno de Panamá hace un gesto que pueda ser igualado por el gobierno venezolano. Es la idea. Yo creo que nosotros siempre hemos propugnado que el tema aeronáutico se elimine de la diatriba política. El tema aeronáutico es un tema de servicio público, así lo establece la Ley de Aeronáutica Civil. Entonces no puede ser tomado
como una bandera para fijar una posición política. Ahora fíjate una cosa, esta comunicación de IATA, Humberto, pudiera llevar al gobierno a pensar, a reflexionar sobre la importancia de mantener la conectividad de Venezuela hacia el mundo, porque estamos quedando aislados. Imagínate la cantidad de asientos que eliminan. Bueno, claro, eliminar. Ojalá esto pueda tener algún efecto, ¿no? Y para que piensen y reflexionen lo que le están haciendo al país. Pues bueno, yo creo que tenemos que apostar por convencer a las autoridades de la conveniencia de que Venezuela continúe manteniendo su conectividad. Y yo creo que hay conciencia de eso, porque están abriendo nuevas opciones, está entrando una nueva línea aérea que va a conectar Venezuela con Madrid y con Tenerife. Hay otras líneas aéreas que están solicitando también ingresar a Venezuela. Yo creo que hay, y las declaraciones que yo he visto de las autoridades son en ese sentido, en abrir las conectividades. El caso de Panamá yo creo que es un caso excepcional, aunque serio, pero yo creo que se trata de que metieron a todas las empresas panameñas en un mismo saco sin discriminar cuáles son las que realizan una actividad financiera y cuáles son las que realizan, Fíjate, como el caso de Copa, un servicio público. Ahora, ¿qué nos queda en conexión por los momentos en la actualidad? La gente que por razones personales, por las que fuese, ya sea por trabajo, ya sea por salud, ya sea por estudios o porque le da pues la gana de salir, en definitiva. ¿Qué tenemos? Colombia. Bueno, ahora las entidades neerlandesas, que son líneas aéreas pequeñas, que nos permiten, luego de que se retiró pues aquel bloqueo de 90 días, y ¿qué otra línea? Ah, bueno, y Europa, que hay 2 o 3 líneas aéreas. No, Europa hay 5 líneas aéreas, que son TAP, hay Iberia, Europa, va a comenzar ahora Plus Ultra, y está Air France, y está Turkish Airlines, que tiene 3 frecuencias a la semana. Europa, digamos... ¿Turkish Airlines viaja hacia dónde directamente? No, ellos viajan a Estambul, La Habana, Caracas. Wow. Y tiene, creo que Europa está bastante bien servida, pues hay destinos que no están atendidos de forma directa, como Italia o Alemania, cualquiera de las ciudades de Frankfurt. Donde la situación se pone más difícil es en la propia Latinoamérica. En Latinoamérica hay 3 grandes líneas aéreas, que son LATAM, que es Copa y es Avianca. Lamentablemente es el único país donde ninguna de las 3 está operando hoy en día. Bueno, vamos a hacer una pausa, Humberto, y seguimos esta conversación con Humberto Figuera, presidente de la Asociación de Líneas Aéreas en Venezuela. Seguimos nuestra conversación con Humberto Figuera, presidente de ALAV, de la Asociación de Líneas Aéreas en Venezuela. Hay una deuda, Humberto, que, bueno, es una de las razones, aparte del problema de la inseguridad, que ha llevado a muchas líneas aéreas internacionales a irse del país. Pero tengo entendido que ustedes habían tenido o mantenían conversaciones con el gobierno. Puede haber salidas, ¿verdad?, a pesar de la deuda. ¿Cómo poder compaginar todo esto? ¿Cómo hacer posible que las líneas regresen y que, bueno, de alguna manera haya concesiones con esas líneas para poder recuperar lo que significa el gasto de venir a Venezuela sobre la base de la deuda que tiene el gobierno? Pues sí, el monto no es técnicamente y jurídicamente no es una deuda. Es una obligación que tiene el Estado venezolano. De dividendos, pues. De que repatrien, no son dividendos, son gastos operativos. Gastos operativos. Yo pensaba que eran dividendos, o sea... No son dividendos, no son ganancias, porque al fin y al cabo la ganancia de una línea aérea viene dada por la totalidad de sus operaciones en el mundo. En el caso nuestro. Pues en el caso de este son gastos operativos, y el convenio bilateral firmado por Venezuela... ¿Eso tiene que ver con el pago de combustible y una cantidad de cosas? No, eso tiene que ver con la venta de boletería. Se deducen los gastos de esa línea aérea en Venezuela y el resto debe ser repatriado y debe ser permitida su repatriación a Casa Matriz. De su operación porque comercial, Casa Matriz, ¿qué hace con eso? Paga los costos inherentes a la operación, porque el avión que viene para acá tiene un costo, los pilotos que vienen para acá tienen un costo, la comida que ponen aquí tiene un costo. Ese dinero forma parte de esos gastos operativos. Bueno, lo cierto es que hay una obligación por parte del Estado, contenida en una ley. Y nosotros somos insistentes con eso. Nos hemos acercado a las autoridades, nunca hemos dejado de insistir en este tema. Lo último que le planteamos es, bueno, mire, ahora que está casi todo en el sector aéreo dolarizado, los servicios, los impuestos, las tasas, ¿por qué no hacemos una cosa? Sé que es mucho dinero y no habría línea aérea que pretenda
que le paguen toda esa cantidad de dinero, porque el momento económico el país tampoco los tiene. Pero por lo menos de lo que las líneas aéreas cancelan mensualmente en divisa al Estado venezolano, sea en combustible, sea en impuestos, sea en derechos, ¿por qué no se descuenta una porción, aunque sea pequeña, para ir amortizando eso? Yo creo que eso sería una señal inequívoca de que se le busca una solución al tema, y tengo la seguridad de que muchas de las líneas aéreas que se fueron, y que se fueron por ese motivo, porque estaban acusando unas pérdidas muy grandes, podrán voltear otra vez los ojos hacia Venezuela, que sigue siendo un buen mercado, y podrán regresar con sus operaciones a Venezuela. Ahora, esa podría ser una salida, pero hay líneas aéreas en disposición. ¿IATA estaría, por ejemplo, de acuerdo en que pudiera buscarse esa salida o esa vía para que retornen esas líneas aéreas? Bueno, nosotros la estamos planteando como asociación en dos vertientes. Primero, que las líneas aéreas que están operando en Venezuela puedan continuar operando en Venezuela y se elimine ese riesgo de que puedan dejar de hacerlo. Y en segundo lugar, las líneas aéreas que se fueron, la única forma en que puedan ir recuperando los montos que están pendientes de repatriación sea regresando con sus operaciones. Entonces yo creo que este es un tema donde podemos ganar todos. Gana el país en conectividad, ganan las líneas aéreas en recibir una porción de eso que tienen represado aquí en Venezuela para el pago de sus gastos y de sus ingresos, de sus gastos en Venezuela y sus impuestos en Venezuela. Ahora fíjate una cosa, Humberto, lo que, un poco retornando al principio, ¿no? El exhorto que ustedes realizan al gobierno para que evalúe la situación concreta de Copa, que ocupaba el 60% de la conectividad para que los venezolanos pudieran moverse hacia Panamá y de ahí hacia otras partes del mundo. ¿Ustedes tienen pensado hablar también con el gobierno panameño o ya han tomado alguna iniciativa para hablar con ellos? No, ya tomamos una iniciativa, nosotros le enviamos una correspondencia a la vicepresidenta, donde le pedimos una reconsideración de la medida que tomó Panamá. Concretamente le pedimos que tuviera un gesto de buena voluntad, que prorrogara la presencia de las líneas aéreas venezolanas en Panamá. Hasta el 25 de abril. Hasta el 25. Le pedimos que prorrogara por una semana, por 15 días, un poco más, viendo a ver si hay una reacción por parte del Estado venezolano. Que yo espero que lo haya, porque realmente yo que me he reunido con casi todos los actores en esta materia, entiendo que hay una voluntad de que Venezuela recupere su conectividad. Ahora fíjate, por ejemplo, ya no veamos el caso de los venezolanos que son los más perjudicados. La gente que viene al país por diversas razones, incluso los que vienen por turismo, que quizás es lo menor, dada la situación económica del país, pero los que vienen por negocios, los que vienen por representación diplomática, los que vienen por diversas razones a Venezuela porque tienen que venir, entonces, ¿por dónde van a conectar? Bueno, yo te doy un ejemplo. Todas esas personas invitadas por el gobierno nacional, que venían a observación a las elecciones del 20 de mayo, sí. Pues bueno, tienen que buscar otra opción para regresar. Ojalá que no tengan necesidad de buscar otra opción. Ojalá que el gobierno panameño reaccione favorablemente a nuestra solicitud y que el gobierno venezolano también reaccione favorablemente a nuestra solicitud y ambos excluyan el tema aeronáutico de las diferencias políticas que puedan haber. Sí, porque el problema es que, como bien lo dices, hay un elemento político que es el que flota en el ambiente y al final de cuentas los usuarios de esa línea aérea o de otras líneas aéreas son los que van a venir pagando y están pagando los platos rotos de todo esto. Sí, bueno, por lo menos el gobierno de Panamá tomó una decisión de no suspender inmediatamente a las líneas aéreas nacionales, sino les dio un plazo de unos 15 días, hasta el 25, y eso le permite a las líneas aéreas hacer sus planificaciones para proteger a sus pasajeros y para traerse a los pasajeros que quieran regresar antes de que se cese operaciones. Ahora, Humberto, por cierto, sobre eso te iba a preguntar, ¿se está solucionando, se ha podido en medio del impacto que causó y de la sorpresa que causó, se ha podido buscar los mecanismos para el regreso, el reembolso o las conexiones? ¿Eso se ha venido avanzando en ese sentido? Bueno, yo creo que Copa tomó la medida, la única que podía tomar. Inmediatamente, el mismo día, ordenó el reembolso de los boletos aéreos de aquellos pasajeros que no habían iniciado viaje y el reembolso de la porción de aquellos pasajeros que no habían regresado a Venezuela. Y eso le ha permitido a los pasajeros, que en total fueron como 25.000 pasajeros que quedaron en tierra, digamos, les ha permitido adquirir boletos para regresar a Venezuela, pero el tema no es ese, es que la demanda hacia Panamá es bastante. Y entonces, con las líneas aéreas nacionales, regresar de Panamá es cuesta arriba porque solamente tienen 4.000 y tantos asientos en el mercado. De manera tal que muchos pasajeros de Copa
para regresar a Venezuela han tenido que utilizar otros destinos, través como de Bogotá. Colombia. Pero Bogotá tenemos pocos vuelos también. Wingo, ¿no? Que además está Wingo, conectada con Copa. Pero también está Avior. Está Avior también. Está Avior. Y esa es bueno, pero no tienen la capacidad para poder traer el número. No tienen tantos asientos como para manejar la totalidad de todos los pasajeros que Copa lamentablemente no pudo atender. Bueno, esperemos que la buena voluntad y además la iniciativa que ustedes han tomado para ambos gobiernos pues pueda traer sus resultados, porque al final de cuentas, insisto, subrayo y repito, aquí el perjudicado es el pasajero venezolano y el que viene de visita a Venezuela. Claro que sí. Bueno, Humberto, lo podemos solucionar. Bueno, ojalá. Humberto Figuera, presidente de ALAP. Amigos, una pausa. Al regreso, arte y espectáculos en Lo Actual.